Revelado, lo inesperado que mi hijo descubrió sobre su suegra y lo que nunca olvidará de mí. La tarde en que Daniel llegó a casa, con esos ojos brillantes de una mezcla entre emoción y nerviosismo, el aire se sentía electrificado. Juan, el agricultor de toda la vida, sintió cómo su corazón se encogía ante el pensamiento de que su hijo, después de años en la universidad, estaba a punto de compartir algo importante. Pero lo que no sabía era que esa revelación lo empujaría a una encrucijada a la que jamás se había enfrentado. «Papá, tengo que hablar contigo», dijo Daniel, la voz temblorosa y el cuerpo tenso. Juan, que había criado a sus hijos en la tradición de la honestidad y el respeto a la familia, sintió una oleada de preocupación. Esa urgencia podía significar una buena noticia, o quizás algo que cambiaría su mundo. «¿Qué sucede, hijo?», preguntó, el sudor comenzando a brotar en su frente, sintiendo el peso de las miradas que ya no eran las de su esposa y sus otros hijos, sino de todas las expectativas sociales que reposaban sobre sus hombros. Daniel respiró hondo, como si intentara absorber la gravedad del momento. «Es sobre la familia de Alondra, su madre». Las palabras parecían arrastrar consigo un peso inquebrantable. Juan sintió un vuelco en su estómago. La suegra de su hijo, la matriarca del pueblo, había sido venerada como un pilar de la comunidad, una figura en la que todos confiaban. «¿Qué hay de ella?». La voz de Juan salió más firme de lo que se sentía. «Descubrí algo que nadie sabe», continuó Daniel, y con cada palabra la atmósfera se tornaba más opresiva. «Ella tiene un pasado oscuro, papá, un secreto que podría cambiarlo todo». Juan sintió como su mente se disparaba, imaginando las implicaciones de tal revelación. La desestabilización de su propia familia, tal vez la necesidad de enfrentar no solo el desprecio, sino la pérdida del respeto, de la armonía, lo que había construido con sudor y esfuerzo. «Daniel, piénsalo bien», interrumpió con desesperación, su voz rompiéndose. «¿Es realmente necesario mirar detrás del telón? A veces los secretos son mejor dejarlos en el pasado». La lucha interna se desató, una mezcla de deseo paternal y el temor a lo que pudiera suceder si la verdad salía a la luz. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos». Sin embargo, la mirada decidida de su hijo lo confrontaba, cada vez más desafiando las viejas creencias que Juan había tomado como verdades absolutas. ¿Y si esta revelación puede cambiar nuestra forma de vivir aquí, de relacionarnos con los demás? «Papá, no podemos vivir en la sombra», insistió Daniel, cada palabra una estocada al corazón de las tradiciones que Juan había respetado. En medio de esa tormenta, una voz del pasado brotó en su mente. Su padre siempre le decía que la verdad, aunque difícil, era un alivio para el alma. La respiración de Juan se hizo más rápida, sus pensamientos se atropellaban. ¿Qué debía hacer? ¿Callarse? ¿Acatar las normas que siempre había seguido? ¿O apoyar a su hijo en un camino de confrontación? Finalmente, sintió una punzada de tristeza, el miedo a perder no solo la imagen de su suegra ante la comunidad, sino también a su hijo, quien parecía decidido a enfrentar todo lo que podría desmoronarlo. La sensación de presión se intensificó, mientras Juan valoraba qué legado quería dejarle a Daniel. La decisión estaba a su alcance, pero cada segundo que pasaba, la posibilidad de desgarrar la paz de su pueblo amenazaba con convertirse en una carga insoportable. Estaba claro que Daniel no se rendiría fácilmente. Lo que había descubierto podría ser el inicio de una guerra entre el pasado oculto y el futuro por descubrir. Y justo en ese momento de tensión máxima, mientras el ambiente parecía colisionar con los contrarios de la lealtad y la verdad, Juan se atrevió a preguntar: «Daniel, ¿estás preparado para descubrir lo que hay detrás de esta verdad y enfrentar las consecuencias?» La inquietante incertidumbre del futuro se cierne sobre ellos, dejando a la audiencia suspendida en un hilo,
ansiosos por el desenlace de este conflicto que apenas comenzaba. El eco de la pregunta de Juan quedó suspendido en el aire, como un reto lanzado a la tormenta que se desataba dentro de él. Daniel lo miró con un reflejo de determinación, y en sus ojos Juan vio una chispa que no había conocido antes. Era un destello de coraje juvenil, capaz de ahuyentar las sombras que tanto lo atormentaban. Esa mirada lo confrontaba, desnudando las dudas que había en su corazón. La mente de Juan empezó a girar. El peso de las tradiciones familiares, con su rígido respeto y lealtad, se enfrentaba a la necesidad de su hijo de buscar la verdad. Podría arruinar todo lo que hemos construido, pensó Juan, recordando momentos de felicidad, risas compartidas y la imagen de su suegra como un ícono de virtud. «Papá, estoy listo», afirmó Daniel, la voz impregnada de un nuevo grado de resolución. «No podemos seguir viviendo en la ignorancia. El pasado es una carga, no una protección. Necesitamos enfrentar esto juntos». Aquellas palabras resonaron en Juan como un tambor. Deseaba apoyarlo, pero al mismo tiempo temía el costo de desvelar la verdad. Al notarlo pensativo, Daniel se acercó y con una voz más suave añadió: «Sé que no es fácil». Pero si no lo hacemos ahora, ¿sí lo haremos en el futuro? ¿Te imaginas vivir con este secreto que podría costarle mucho a Alondra y a mí? Las preguntas pesaban en el aire, cada una un desafío a sus valores más arraigados. La vida de Juan había girado siempre en torno a la protección de su familia y la comunidad. Era el hombre que había defendido la honorabilidad en cada rincón del pueblo, que había sembrado tanto en su terreno como en las relaciones interpersonales. Pero en ese instante podía sentir cómo un hilo se tensaba, un hilo que conectaba su ser al de su hijo, un lazo que dependía de la respuesta que eligiera dar. Si decidimos hacerlo, debemos estar preparados para las reacciones, advirtió, la voz quebrada por la tensión emocional. Siempre hay un precio que pagar por la verdad. La idea de que cada acción tuviera consecuencias dolorosas lo hacía sentir vulnerable. Cuestionó si Daniel entendía la magnitud de lo que implicaban aquellas palabras, pero la energía que emanaba de su hijo le daba un atisbo de esperanza. «Debo hacerlo, papá. No puedo seguir en la sombra, y tampoco dejaré que lo hagan ellos». Daniel se alejó, buscando un lugar en el jardín, donde se hallaban las flores aún creciendo, un símbolo de vida que resistía a pesar de la tormenta. En ese momento, Juan sintió cómo se removía algo dentro de él. Aunque aferrado a los ideales de la lealtad y el honor, comenzaba a cuestionar sus propias creencias. ¿No sería una traición a sí mismo rendirse ante la opresión de la incertidumbre? Tal vez era el momento de explorar su propia fortaleza. La idea de que su hijo buscara la verdad lo obligaba a reconsiderar lo que significaba ser un padre. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja nostálgico. Los momentos que una vez fueron la rutina diaria, ahora se transformaban en un conjunto de decisiones que definían la dirección de sus vidas. «Está bien, Daniel, afrontemos esto juntos», finalmente dijo Juan, notando cómo la resolución empezaba a florecer en su interior. Pero en ese instante de decisión compartida, emergió una nueva preocupación. ¿Quién sería capaz de guiarse entre las complejidades que podrían surgir? Con esa incertidumbre, se trazó un nuevo terreno que ambos debían explorar, el de las relaciones interpersonales desgastadas y la búsqueda de la verdad, de una historia que ambos debían descubrir. Así, mientras ambos se preparaban para enfrentar lo que vendría, un susurro de advertencia surgió en su mente. El descubrimiento no solo revelaría los secretos de la familia de Alondra, sino que también sacudiría los cimientos de su propia unidad familiar. Juan se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba y que la verdad a la que se dirigían podía no solo cambiar sus vidas, sino redefinir la forma en que se veían a sí mismos. Con un sudor frío recorriendo su frente, Daniel lo miró fijamente, como si pudiera ver más allá de la luz tenue del anochecer. «Papá, ¿estás dispuesto a enfrentar lo que descubramos?» «Porque yo sé que está siendo difícil, pero es necesario». Esa pregunta colgaba entre ellos como un pacto sagrado, en un momento en el que las decisiones tomadas podrían llevarlos hacia una transformación que nunca imaginaron. Un nuevo rayo de incertidumbre atravesó el corazón de Juan. No solo estaban a punto de desenterrar el pasado, sino que su propio desarrollo como padre y ser humano estaba en juego.
La pregunta quedaba ahí, desbordando en el aire, a nadie más que a él. ¿Hasta dónde era capaz de llegar en la búsqueda de la verdad, sin sacrificar lo que más amaba? A la mañana siguiente, las nubes grises que habían cubierto el cielo se disiparon lentamente, dejando un día fresco y nítido. Juan despertó con una mezcla de ansiedad y propósito. Desde la noche anterior, las palabras de Daniel resonaban en su mente como un mantra que exigía acción. Era el momento de tomar las riendas de su vida y afrontar las verdades incómodas que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo. Mientras se preparaba para el día, cada pequeño ritual familiar pasaba a ser un acto de meditación introspectiva. El aroma del café fresco llenaba la habitación, pero antes que la calidez de la bebida pudiera reconfortarlo, una sensación de vacío lo envolvió. ¿Cómo podía presentar una cara de tranquilidad mientras su mundo interior estaba en llamas? La imagen de su hijo llena de valor lo impulsaba, pero la culpa lo mantenía anclado. Las horas pasaron y Juan decidió que ya era momento de abordar la conversación con Daniel. Al verlo sentado en el patio, perdido en sus pensamientos, la intensidad de la situación se volvió palpable. Los abrazos que siempre habían sido una fuente de ánimo parecían ahora escasos y vacíos. «Daniel, necesitamos planear lo que haremos», dijo Juan, sentándose a su lado. Convencer a su hijo de que el camino que estaban a punto de tomar sería peligroso era su prioridad, pero también sabía que no podía permitir que el miedo se interpusiera. Daniel levantó la vista. Sus ojos brillantes mostraban la fortaleza de su convicción. «No quiero que me protejas, papá. Quiero que estemos en esto juntos». Esa declaración cortó a Juan como un cuchillo. Lo que más temía era perder la dirección en que había guiado su vida, su propósito, su legado. Pero en la voz de Daniel había una revelación de lo que significaba realmente ser un padre. No solo proteger, sino también empoderar. «Está bien entonces. ¿Qué necesitas de mí?», preguntó Juan, notando la fluctuación de su propia voz. Hablar de su implicación en la búsqueda de la verdad significaba enfrentarse a su propio pasado, pero también le ofrecía la oportunidad de crecer. Así nació un nuevo tipo de vínculo entre ellos, uno que se basaba no solo en la autoridad paternal, sino en un trabajo conjunto para descubrir sus raíces. Con determinación renovada, comenzaron a trazar un plan. Juan se dio cuenta de que la presión de los secretos pasados había sido debilitante, tanto para él como para Daniel. No solo estaban abocados a descubrir la complejidad del mundo que les rodeaba, sino que ahora tenían que despojarse de los prejuicios que habían acumulado a lo largo de los años. La vida que conocían estaba destinada a cambiar. Pasaron las horas y la incertidumbre se transformó en un aire de expectativa. Cada paso que daban, cada pequeño descubrimiento llevó a Juan a una profunda reflexión sobre su propia identidad y lo que realmente significaba para él ser parte de una familia. ¿Revelar la verdad los uniría o los separaría aún más? La pregunta lo mantenía alerta, pero debía ser resuelta. Mientras planeaban el próximo paso, un nuevo recuerdo surgió en la mente de Juan, el legado de su suegra, el cual había sido presentado como inquebrantable. Sin embargo, la idea de que había otras verdades por descubrir generaba un contraste en su interior. ¿Sería capaz de enfrentar quién había sido su suegra realmente y cómo ese legado se entrelazaba con el futuro de su familia? De pronto, el sonido de un mensaje en su teléfono interrumpió su tren de pensamiento. Era una notificación de un viejo amigo, un contacto que había estado alejado. Con el sudor en sus manos, abrió el mensaje. «Juan, hay algo que necesito contarte sobre el pasado de tu suegra. Es urgente». La sangre se le heló y su mente comenzó a darle vueltas. La necesidad de resolver este rompecabezas se volvió más que urgente. Era crucial. Determinado, miró a Daniel y supo que juntos iban a enfrentarse no solo a un legado, sino a todo un mundo de secretos. ¿Qué revelaciones traería este nuevo giro? La verdad seguía callada, pero ahora estaba más cerca de ser descubierta. La búsqueda apenas comenzaba. El camino hacia la redención sería más escabroso de lo que jamás habían anticipado. Juan sintió un nudo en el estómago al leer el mensaje. La palabra urgente resonaba en su cabeza como un eco inquietante. La conexión con su viejo amigo, Francisco, aunque distanciada durante años, siempre había sido una fuente de sabiduría. Sin embargo, el tema del legado de su suegra era un territorio inexplorado, repleto de emociones enterradas y vulnerabilidades que había evitado afrontar.
¿Quién era realmente tu madre? La pregunta del pasado, siempre presente, ahora se convertía en la chispa que encendería una nueva y peligrosa búsqueda. Se preguntó si su suegra había mantenido secretos que podrían modificar la percepción que tenía de su propia familia. La revelación no solo podía cambiar su historia, sino también su forma de entenderse a sí mismo como padre e hijo. Daniel, empezó, su voz un susurro lleno de incertidumbre. Acabo de recibir un mensaje de Francisco. Dice que tiene información importante sobre tu abuela. Tal vez algo que no sabemos. Su corazón latía rápido, sin saber cómo reaccionaría su hijo ante esa revelación. Daniel, con su mirada fija en la pantalla del teléfono, finalmente desvió su atención hacia su padre. ¿Es algo bueno o malo? La duda en su voz lo hizo dudar aún más. De repente, el peso de la responsabilidad de ser el guía de su hijo se hizo más liviano y al mismo tiempo más pesado. Juan decidió ser transparente. No lo sé, hijo, pero necesitamos abordarlo. El pasado no siempre es como lo imaginamos y puede que eso influya en nuestro futuro. La conversación era una trampa por donde se escurrían todos sus temores, pero también era el primer paso hacia un crecimiento genuino. Estaba claro que la verdad era el único camino hacia el empoderamiento, no solo para él, sino también para Daniel. Volvieron al patio, donde el sol brillaba con una claridad sorprendente. «Papá, ¿qué quieres decir exactamente con eso?» La curiosidad brillaba en los ojos de su hijo, como si las palabras de Juan pudieran ser la carta de navegación hacia su propio destino. Juan tomó aire y decidió abrirse por completo. «Quiero decir que a veces ocultamos cosas de las que no nos sentimos orgullosos, pero que nos definen. Necesito que comprendas que la historia de tu abuela puede no ser digna de admiración, pero eso no significa que no puedas aprender de ella. Era un concepto difícil de transmitir, pero la franqueza parecía ser el único camino adelante». Daniel asintió lentamente, reflexionando sobre las palabras de su padre. «Entonces debemos hablar con Francisco. No podemos dejar que esto se convierta en otra sombra en nuestra vida». La determinación de Daniel se convirtió en una poderosa inyección de compromiso para Juan. Era una oportunidad para reconectar, para que juntos navegaran en las aguas turbulentas de su legado familiar. La búsqueda no solo se trataba de descubrir secretos, sino también de reconocer la valentía de enfrentarlos en lugar de ocultarlos. Con su plan trazado, Juan y Daniel decidieron reunirse con Francisco. Al momento de salir, Juan sintió cómo una mezcla de ansiedad y anticipación lo invadía. Sabía que eso representaría un cambio, no solo en sus vidas, sino en la narrativa que estaban construyendo juntos. Al llegar a la casa de Francisco, el ambiente se sentía tenso, cargado de secretos no dichos. El amigo de Juan, un hombre con una historia propia de pérdidas y descubrimientos, los recibió con una gravedad que presagiaba lo inminente. La conversación, que se anticipaba como un simple intercambio de información, cargaba un peso inesperado. «Cuando te vi la última vez, no tenía idea de cuánto había cambiado todo», comenzó Francisco, dejando caer los primeros destellos de revelaciones. Juan sintió que el tiempo se detenía. Cada palabra que salía de la boca de su amigo era una puerta que se abría a un pasado que debía enfrentar. Estaba preparado para descubrir no solo la historia de su suegra, sino también para confrontar su propia identidad. La revelación que estaba por venir prometía ser un nuevo hilo en el tejido de su vida y de la de Daniel. Pero, ¿estaría preparado para los efectos que esto podría causar en su relación? La tensión palpitaba en el aire y el momento decisivo se acercaba. La clave que podía desbloquear ese oscuro rincón de su familia estaba a punto de ser revelada, y Juan sabía que no habría marcha atrás. ¿Qué le diría Francisco que podría cambiarlo todo? La tensión en el aire era palpable, como si las paredes de la casa de Francisco contuvieran los susurros de un pasado no contado. Juan, sintiéndose repentinamente vulnerable, intentó mantener la calma. Aún así, su mente no podía evitar divagar sobre lo que su amigo estaba a punto de revelar. Una parte de él anhelaba la verdad, otra temía la alteración de su identidad familiar.
Francisco tomó asiento y miró a Juan y a Daniel, sus ojos cargados de historia. Hay algo que debes saber sobre tu abuela. No es sencillo decirlo, pero es esencial. La voz de Francisco temblaba ligeramente. Su honestidad era inquietante. Juan contuvo el aliento, sintiendo cómo la ansiedad crecía a cada instante. Tu madre no siempre fue a quien tú conociste, comenzó, dejando caer palabras que resonaban en la mente de Juan como campanas en la distancia. Francisco relató historias de una juventud marcada por decisiones difíciles, de pasados familiares llenos de sombras que amenazaban con desdibujar la imagen idealizada que Juan había construido. Mientras escuchaba, se dio cuenta de cuán profundamente había ignorado estos relatos por miedo y la lluvia de inseguridades que lo habían seguido toda su vida. Lo que importa es cómo decides cargar con esto, continuó Francisco, mirando intensamente a Juan. ¿Te definirás por su historia o buscarás tu propio camino, aprendiendo de sus errores? El dilema se cernía sobre él como una densa niebla. No era solo su legado el que estaba en juego, era la relación con su hijo, un vínculo que había intentado proteger de tal bagaje. Daniel, observando la interacción, comenzó a cuestionar su propia percepción de la familia. Si mi abuela no es lo que pensábamos, ¿qué soy yo en todo esto? La inocente pregunta de su hijo dejó a Juan con un nudo en la garganta. En aquel momento, comprendió que debía ser un faro de claridad y guía en esta tormenta emocional. Daniel, comenzó, su voz temblando con sinceridad, esto es un proceso. Cada uno de nosotros llega a ser lo que elige, independientemente de nuestros antecedentes. Cuando sus ojos se encontraron, Juan sintió que una conexión profunda se formaba entre ellos. Esta era una lección que traspasaría generaciones, el valor de enfrentar los demonios del pasado y a lo largo del tiempo moldear su propia narrativa. Mientras Francisco compartía detalles desgarradores, Juan se dio cuenta de que esos secretos no solo lo despojaban de su visión de la abuela, sino que también lo invitaban a revisar su propio valor como padre. Se enfrentaba a una especie de liberación, el conocimiento de que el pasado no tiene por qué quedar atrapado en la oscuridad, podía convertirse en un camino hacia un futuro más auténtico. Esto no es solo un viaje a la verdad sobre la familia, dijo Juan, notando cómo su voz adquiría fuerza. Es sobre cómo decidimos navegar nuestros propios destinos. Daniel, escuchando, parecía contemplativo. La determinación y el peso de la conversación se entrelazaban, formando una red vital que sostenía su vínculo. Las palabras de Francisco resonaron en sus mentes. El pasado estaba allí, pero no dictaba su futuro. Esa comprensión lacinó una chispa de esperanza en el corazón de Juan. Sin embargo, había un sentimiento latente de que no todo podría resolverse fácilmente. Si dejaron que la historia de la abuela les dictara su vida, perderían el control sobre su narrativa personal. El aire dentro de la sala seguía denso, y aunque la conversación continuaba, Juan sintió que el tiempo avanzaba con pesadez. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había más en juego. Francisco, ¿hay algo más que necesitemos saber? ¿Algo que pueda cambiarlo todo? La mirada de Juan se endureció. Comprendía que a veces la verdad más oscura podría liberar o consumir. La respuesta de Francisco, que estaba a punto de pronunciarse, prometía ser un nuevo desvío en su viaje. El desenlace estaba más cerca de lo que pensaba. La revelación lo empujaría a confrontar no solo a su familia, sino a sí mismo. Juan se sentía listo para el desafío, aunque incertezas continuaban acechando en su mente. ¿Qué consecuencias traería esa nueva información? La respuesta de Francisco, en su voz calmada y volátil, llenaría el espacio de preguntas sin respuesta y oportunidades no. Esa elección no iba a ser sencilla. ¿Estaría realmente listo para lo que se avecinaba? El murmullo de la respiración contenida llenaba la sala. La intensidad del momento hacía que cada segundo se sintiera como una eternidad. Francisco se preparó para hablar, y en sus ojos Juan vio un reflejo de preocupación y determinación. Con un leve movimiento, Francisco rompió el silencio.
Antes de que tu abuela llegara a ser quien crees que es, vivió cosas que jamás imaginaste. Sufrió en silencio y tomó decisiones que moldearon su vida y la de todos a su alrededor. Su historia no es solo suya, también es parte de ti. Las palabras reverberaban en la mente de Juan. Entendía que esta revelación no solo afectaba su comprensión de su madre, sino que cuestionaba los cimientos de su propia identidad. Esa búsqueda de la verdad se convertía en un espejo, reflejando sus temores y esperanzas. Mientras Francisco hablaba, Juan empezó a visualizar un mapa mental de su vida, donde cada experiencia estaba interconectada por la historia familiar. Comenzaba a desborrar la línea entre su pasado y el presente, entre su madre y él. Si no confrontas lo que hay detrás de esa imagen idealizada, continuó Francisco, tomando un respiro profundo, te arriesgas a repetir los errores de tu abuela o a vivir en una sombra que no te pertenece. Debes indagar, entender que esa narrativa puede ser reescrita. Juan sentía el pulso de una determinación latente. La idea de ser el protagonista de su propia historia comenzaba a cobrar vida. Entender su pasado era crucial para instruir a Daniel. La paternidad, una responsabilidad que no podía tomar a la ligera, exigía valentía y honestidad. Quería que su hijo construyera su propia identidad, lejos de las sombras que habían imperado en su familia. El coraje para mirar hacia atrás será lo que te permita avanzar, dijo Francisco, mientras sus ojos se encontraban con los de Juan. Ahí había un entendimiento mutuo. Lo que habían compartido no solo los unía, sino que también les ofrecía una oportunidad de transformación. Daniel, que había permanecido en silencio durante gran parte de la conversación, levantó la vista. «¿Entonces, podemos cambiar lo que somos?» Su voz era una mezcla de curiosidad y deseo de pertenencia. Juan sintió que la pregunta clave estaba sobre la mesa. Esa inquietud del niño era el eco de su propia lucha interna, y en ella Juan encontró su catalizador. «Lo que somos puede evolucionar», respondió, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Definimos nuestra identidad a través de nuestras decisiones, y no podemos permitir que otros tomen esas decisiones por nosotros. Podemos aprender del pasado, sí, pero no quedarnos atrapados en él». El diálogo fluía entre ellos como un río que buscaba su camino. Juan comenzó a abordar sus propios miedos y descubrimientos. El deseo de ser un padre presente, que entiende la complejidad de las emociones en juego, resonaba fuertemente en su ser. En cada sílaba sentía la incomodidad de desenterrar viejos espejos, pero también la liberación que venía de hallarse en un diálogo sincero. Un pensamiento lo golpeó de golpe. ¿Y si descubriéramos que la historia de mi madre tiene un lado aún más oscuro? Esa idea lo inquietaba y fascinaba a la vez. El camino hacia la verdad no prometía ser libre de intrigas, pero sí lo conducía hacia un mejor entendimiento de sí mismo como padre y como individuo. Mientras Francisco terminaba de compartir lo que tenía que decir, Juan notó que su propio viaje apenas comenzaba. Se aferraba a la idea de no solo confrontar sus orígenes, sino también de hallar un equilibrio en su vida que beneficiara tanto a él como a Daniel. «Esto es más que solo desenterrar secretos», reflexionó. «Es la oportunidad de crear un ciclo diferente». Un silencio pesado se instaló entre ellos, mientras cada uno intentaba absorber la magnitud de la conversación. Juan comprendía que enfrentar el pasado de la abuela podría abrir más puertas de las que había anticipado. Pero la revelación de Francisco, a pesar de lo intensa, parecía ser solo el principio. «Hay algo que te he ocultado», dijo Francisco, el tono ahora más serio. «Una historia que no te he contado y que cambiará todo lo que sabemos». Juan tragó saliva, sintiendo que el hilo de su vida estaba a punto de desenredarse en algo completamente inesperado. La próxima verdad podría redefinirlo, revelar algo que nunca imaginó y dar un giro inesperado a su viaje. La clave estaba a punto de ser desbloqueada. ¿Sería capaz de enfrentarla? ¿Y cómo afectaría a su relación con Daniel? El peso de esos nuevos cabos sueltos lo sumió en un mar de incertidumbre, mientras la espera por la nueva revelación se volvía insoportable. La atmósfera en la habitación se tornaba densa, cargada de una expectativa palpable que Juan podía casi palpar.
Cada latido de su corazón parecía amplificado por el silencio, como un tambor que presagiaba lo que estaba por venir. Francisco lo observaba, y en sus ojos se leía una mezcla de compasión y urgencia, como si supiera que la verdad estaba en el horizonte, lista para ser revelada, pero podría costar más de lo que Juan estaba dispuesto a pagar. «Lo que tengo que decir no es fácil», comenzó Francisco, su voz grave y serena. «A veces las historias familiares son más complicadas de lo que nos imaginamos, y la verdad, Juan, puede ser un arma de doble filo». Juan sintió que su respiración se entrecortaba. Un vórtice de emociones, miedo, ansiedad, curiosidad, giraba dentro de él. «¿Qué necesitas que sepa?», inquirió, su tono firme a pesar de la vulnerabilidad que lo acompañaba. Francisco cerró los ojos un momento, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. «Tu abuela hizo sacrificios, pero también tomó decisiones que han influido en nuestra familia de maneras que nadie se atreve a mencionar. Su fortaleza fue, en muchos aspectos, su mayor debilidad. A menudo elegía el silencio en lugar del diálogo, y ese silencio ha construido muros en nuestras relaciones». Con cada palabra, Juan se sentía más inmerso en un océano desconocido. Las olas de la historia familiar lo empujaban hacia atrás, desafiándolo a sumergirse o a flotar en la superficie. «¿Qué tipo de decisiones?», preguntó, luchando por mantener la calma en su voz. «Decisiones que podrían haber cambiado el rumbo de nuestras vidas», respondió Francisco. «Siempre he creído que era importante protegerte de la sombra de la verdad. Pero ahora veo que ese mismo temor podría alejarte de quien realmente eres. Tu madre no es solo la mujer fuerte que ves hoy. Hay cicatrices que han marcado su vida, y por ende la tuya y la de Daniel». El clamor de una revelación presionaba en el pecho de Juan. Quería a su madre, y al mismo tiempo necesitaba entenderla para poder ser el padre que Daniel merecía. ¿Cuáles eran esas cicatrices? ¿Cuáles eran las sombras de su madre que él había sido incapaz de percibir? «¿Y si descubro que no es la persona que creí que era?», murmuró, sintiendo como la incertidumbre comenzaba a convertirse en su mayor aliado y enemigo. «Eso es lo que está en juego», dijo Francisco. «La gente no cambia hasta que enfrenta su pasado. Y tú, Juan, necesitas un mapa de tierra firme para navegar con Daniel. Necesitas saber de dónde vienes para entender a dónde vas». La claridad de las palabras de Francisco lo golpeó. Las raíces de su historia eran un territorio por explorar, y Juan se dio cuenta de que la única forma de asegurarse de no repetir los mismos patrones era enfrentando la verdad, no importaba cuán dolorosa fuera. «¿Cómo doy ese paso?», preguntó, su voz cargada de responsabilidad. Momentos como este definían no solo su vida, sino la del niño Dad crecía bajo su cuidado. «Primero, necesitas abrir la puerta del diálogo. Pregunta, escucha y no te asustes por las respuestas», respondió Francisco, alzando una ceja. «Lo más importante es que tú también estés preparado para compartir tu propia historia, tu propia verdad. Esa es la única manera de transformar el dolor en aprendizaje». Las palabras se asentaron en el aire como un eco. La idea de desnudarse emocionalmente ante Daniel lo aterrorizaba, pero en ese temor, Juan entendió que estaba allí la esencia de su crecimiento. Necesitaba abrirse, permitir que su hijo viera sus vulnerabilidades, para que también aprendiera a enfrentar las suyas. «Debo prepararlo para el mundo, no solo para la verdad», reflexionó Juan en voz alta, comenzando a sentir que el peso sobre sus hombros se aligeraba. «Esto requiere valentía, una valentía que no sé si tengo». Francisco asintió. «La valentía no se mide por lo que no temes, sino por lo que eres capaz de enfrentar a pesar del miedo». Después de esa conversación no había marcha atrás. Juan sabía que debía abordar el pasado y confrontar a su madre sobre lo que había descubierto. Pero justo cuando se preguntaba cómo organizar su mente para este nuevo desafío, una sensación de inquietud se apoderó de él. «No puedo hacerlo solo», pensó. «Si lo que descubre sobre su abuela impacta a Daniel, debo estar preparado». La figura de su madre le parecía ya una sombra del pasado, que amenazaba con distorsionar la relación con su hijo. Y fue en ese momento que Juan comprendió que el viaje apenas comenzaba. La pregunta que lo atormentaba ahora era,
cómo abordaría el diálogo vital con su madre sin que eso desgastara la relación que había construido con Daniel. Los ecos de las decisiones no tomadas resonaban en su mente y el futuro se tornaba incierto y confuso. Sin embargo, estaba decidido a enfrentar la oscuridad, por su hijo, por sus raíces y sobre todo por su propia verdad. El tiempo apremiaba. Pronto necesitaría actuar. En sus manos tenía no solo el destino de su relación con Daniel, sino la herencia que decidiera transmitir. Pero justo cuando tomaba aire para formar las palabras que darían comienzo a ese encuentro, una llamada interrumpió su pensamiento, dejando un nuevo hilo suelto que prometía complicar aún más la trama de su vida. ¿Estaba realmente listo para lo que seguiría? La llamada interrumpió sus pensamientos, un sonido agudo que resonó en la habitación como un trueno en un cielo sereno. Juan miró la pantalla del teléfono, el nombre de un viejo amigo parpadeando en la pantalla. Al principio dudó, sintiendo que su jornada personal podría quedar en segundo plano. Pero, en un giro inesperado, decidió responder. Quizás, pensó, esta conversación podría ofrecerle una perspectiva nueva. «Hola, Ricardo», dijo, su voz sonando más firme de lo que se sentía en ese momento. «Juan, ha pasado un tiempo. ¿Cómo estás?» La voz de su amigo era cálida, pero había un tinte de preocupación. Juan respiró hondo, sintiendo que en el fondo necesitaba esa conexión humana. «No estoy seguro», contestó, dejando escapar un suspiro. Comenzaron a intercambiar anécdotas sobre sus vidas, pero no pudo evitar llevar la conversación hacia lo que realmente le preocupaba. «Siento que estoy a punto de enfrentar un momento decisivo en mi vida, algo que no puedo evitar». Ricardo lo escuchó con atención y tras un breve silencio dijo: «A veces tenemos que tomar decisiones difíciles para crecer. ¿Hay algo específico a lo que te refieras?» «Es sobre mi madre y mi hijo. He empezado a entender que mi madre no es solo la figura fuerte que todos creen. Hay verdades ocultas que me han estado pesando y que afectan la relación que tengo con Daniel», reveló Juan, e incluso sintió que liberar esas palabras lo liberaba un poco. «¿Te has planteado cómo le transmitirás todo eso a Daniel? La forma en que lo hables puede impactar no solo su relación con su abuela, sino también contigo», sugirió Ricardo, cada palabra resonando en la mente de Juan. La verdad era ahora más clara. Él debía ser el puente entre su madre y su hijo. Estaba pensando en cómo abordar la conversación, pero hay tanto miedo. Me aterra que al ir detrás de las verdades pueda herir a Daniel o a mi madre, admitió Juan, sintiendo que la carga se hacía más pesada. «Deberías recordar que también estás construyendo tu propio camino, Juan. La valentía que buscas no es solo para enfrentar a tu madre, también es para ser el padre que tu hijo necesita. Si no enfrentas esto, el miedo se convierte en un muro, y eso no es lo que quieres», contestó Ricardo, y esas palabras ya comenzaban a calar en él. Juan sintió que la conversación estaba encendiendo algo dentro de él, una chispa de determinación que había estado oculta por meses. Hablar de su hijo en el contexto de sus raíces lo conectaba con su propia esencia y lo estaba ayudando a afianzar su objetivo. «Gracias, amigo. Necesitaré tu apoyo cuando decida dar ese paso», dijo, sintiendo que un pequeño bloque de su duda se había desprendido. Al colgar, una sensación de claridad invadió su mente. Era hora de que se preparara para la conversación con su madre, pero también era obligatorio para él encontrar la forma de hablar con Daniel. Necesitaba construir este puente desnudo de miedos. Juan se sentó en su sofá, revisando las opciones en su mente. Había miles de maneras de aproximarse a las verdades, pero debía ser honesto y, sobre todo, relevante para el joven que miraba hacia él en busca de dirección. Decidió que escribir sería su primera estrategia. Los pensamientos tienden a cobrar vida cuando se plasmaban en el papel. Mientras se trasladaba a su escritorio, un nuevo impulso supuso que la oración de cada línea podía guardar la verdad que estaba comenzando a descubrir. Pero a medida que escribía, la tensión en el aire se hacía más pesada, porque cada palabra que dejaba salir no solo tenía que ver con su historia, también podía resonar en la historia de su madre y, en última instancia, influir en la vida de su hijo. La verdad que había asumido en otro tiempo como una carga, ahora comenzaba a verse como una sesión de liberación y reafirmación. Un camino que, más allá de la incertidumbre, lo llevaría hacia la conexión familiar que tanto anhelaba. Cuando finalmente se detuvo, observó sus notas. Había mucho trabajo por hacer, y realizaba lo abrumador que podía ser abrir esas puertas. Sentía el poder de la responsabilidad que yacía en su mente.
dar un paso en el abismo de la verdad era tan aterrador como esencial. Justo en ese instante, mientras su corazón latía con fuerza, sintió que una sombra se cernía sobre su motivación. ¿Y si su madre no estaba dispuesta a abordar su pasado? La incertidumbre se apoderó de él, como un eco en la oscuridad de su mente. Al final, no solo tendría que confrontar la verdad, sino que también debía estar preparado para cualquier rechazo que pudiera recibir. Sin embargo, esa noche, una nueva determinación tomó forma en su interior. Estaba decidido a no dejar que el miedo lo definiera. Su camino hacia la valía, la comprensión y la conexión estaba empezando a tomar forma. Cuando las luces del estudio parpadearon, una llamada interrumpió su concentración nuevamente. El número en la pantalla era desconocido, pero el nombre de la persona al otro lado de la línea podría cambiarlo todo, y quizás llevarlo a un desenlace que nunca habría imaginado. Estaba listo para la revelación que estaba a punto de recibir. Juan miró la pantalla con una mezcla de curiosidad y temor. La incertidumbre de lo que podía venir lo llenó de ansiedad. Con un leve movimiento de su mano, aceptó la llamada, sintiendo que su vida podría cambiar en un instante. «¿Juan?», dijo una voz familiar, pero con un tono audaz que apenas reconocía. Era Luisa, la esposa de Ricardo. Se había juntado con ellos en varias ocasiones, pero pocas habían sido las conversaciones significativas entre ellos. «Lo siento por llamar a esta hora, pero necesitaba hablar contigo». «¿Todo bien, Luisa?». La pregunta brotó de su boca, pero en su mente surgieron 1000 suposiciones. «Escucha, sé que estás lidiando con muchas cosas en este momento, sobre todo con tu madre y Daniel, pero hay algo que he aprendido y que creo que puede ayudarte», comenzó Luisa, su voz proyectando una calma que lo intrigaba. «¿De qué se trata?». Juan sintió que su atención se agudizaba. «Hay verdades en nuestra familia que a menudo evitamos. Tal vez has sentido que debes abordar todo con Daniel y tu madre, pero ¿te has preguntado qué papel juegas tú en esta historia?». ¿Cómo impacta tu propia percepción sobre ellos en las decisiones que tomas? Luisa le ofrecía una perspectiva que resonaba en su mente. Mientras Juan escuchaba, comprendía cuán frecuentemente había usado su papel de hijo y padre como una máscara, temiendo descubrir los aspectos más vulnerables de su propia historia. Las palabras de Luisa se mojaban con la verdad que le servía de espejo y lo empujaba a confrontar realidades incómodas y antiguas. Tal vez tenga que ver con entender mis propias heridas antes de poder sanar esas otras relaciones, pensó. Espero no estar invadiendo tu espacio, pero quizás sería útil, antes de hablar con ellos, que redescubras quién eres tú mismo en este contexto. Es difícil ser el vínculo entre 2 generaciones si uno mismo está fragmentado por sus propios miedos, continuó Luisa. Juan sentía la urgencia de cada frase, y el contacto con esa sabiduría lo llevó a reflexionar sobre su propio viaje. «¿Así que ahora soy un proyecto en evaluación?», bromeó, intentando alivianar el peso que sentía. «Más bien, un trabajo en progreso. Todos lo somos. Además, Daniel también necesita ver tu evolución. Si no te muestras como alguien que enfrenta sus propias verdades, le estarás negando una lección vital», explicó Luisa. Las palabras de Luisa resonaban en su interior como campanas de advertencia. Nunca había visto su crecimiento personal como un legado que compartir con su hijo. Era un enfoque nuevo que abría la puerta a una relación más auténtica con Daniel, donde él podría aprender no solo de sus éxitos, sino también de sus tropiezos. La conexión emocional podría nublarse si decidía ocultar sus verdades. «Eres más fuerte de lo que crees, Juan. Lo que vayas a descubrir de ti mismo repercutirá en tu familia. Si de verdad quieres ayudar a Daniel a entender a su abuela, primero tendrás que entenderte a ti mismo. Parte de tu historia debe ser revelada», dijo Luisa, y con cada palabra, la determinación de Juan crecía. Después de colgar, Juan se sintió más centrado que nunca. Era un desafío abrir esas puertas internas, pero ahora el miedo se sentía menos como una carga y más como un catalizador para su crecimiento. Tenía herramientas y un enfoque para enfrentarse a su madre, y lo que estaba a punto de descubrir lo dirigiría a convertirse en el padre que ansiaba ser.
Sin embargo, al mirar por la ventana hacia la noche estrellada, una inquietud persistía en su pecho. La conversación que se avecinaba con su madre y la inevitable charla con Daniel no eran solamente diálogos, serían revelaciones que desenterrarían la esencia de su historia familiar. ¿Sería capaz de manejar el peso de sus hallazgos? La certeza de una verdad por descubrir pronto lo llevó al borde de una reflexión más profunda. En ese instante, el teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Ricardo, y la pantalla iluminó la habitación. «Juan, te necesito. Debemos hablar urgentemente». El sudor frío recorrió su espalda. Se preguntó si su amigo también había tocado alguna fibra en su propia vida, si había algo más tras la llamada de Luisa, y cómo eso podría entrelazarse con su lucha interna. La incertidumbre se transformaba en un hilo narrativo que lo absorbía. Por primera vez, la oportunidad de desentrañar secretos que no solo lo afectaban a él, sino también a su hijo y a su madre, golpeaba a su puerta con una fuerza nueva. ¿Qué significaría esa conversación y cómo cambiaría el rumbo de sus relaciones? La noche estaba lejos de culminar. El amanecer llegó suave y silencioso, pero para Juan era el preludio de una jornada monumental. Su mente estaba llena de pensamientos sobre la conversación que debía tener con su madre y cómo ello repercutiría en su relación con Daniel. Había dormido poco, cada hora marcada por la inquietud. Estaba realmente preparado para el viaje que comenzaba. Mientras tomaba su café, sus manos temblaban ligeramente. La imagen de su madre se dibujaba en su mente, la mujer fuerte a la que había respetado, pero también la figura compleja que ahora era consciente de que ocultaba secretos del pasado. Un nudo de ansiedad se formó en su pecho. ¿Y si el diálogo se convertía en un campo de batalla? Sin embargo, también se asomaba una nueva perspectiva. ¿Y si esta confrontación los liberaba a ambos? «Hoy es el día», murmuró, mirando por la ventana. Enterar a Daniel de la historia de la abuela y mostrarse vulnerable podría ser lo que su hijo necesitaba para comprender su propio camino. Juan sintió un impulso de valor en su interior. Su determinación se fortalecía al comprender que necesitaba liderar atravesando la verdad, incluso si eso significaba enfrentar momentos de incomodidad. Al llegar a la casa de su madre, el aire se sentía diferente, como si el tiempo se detuviera ante la inminencia de la charla. Llamó suavemente a la puerta, y su madre, sorprendida, lo recibió con una sonrisa que pronto se tornó en preocupación al notar su expresión seria. «¿Todo bien, hijo?», preguntó, y en ese instante Juan supo que debía ser honesto. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Siento que es un momento crucial para nosotros», dijo, mientras se sentaban en la sala. La familiaridad del lugar le brindó un pequeño respiro, pero el peso de la conversación lo inmovilizó. Miró a su madre, reconociendo las arrugas de su rostro que contaban una historia de sacrificios y batallas. «¿De qué se trata? Pareces tan serio», comentó su madre, intentando romper el hielo. «Mamá, he descubierto que nuestra historia familiar no es como siempre pensé. Hay secretos que parecen pesados, pero que necesitamos sacar a la luz. Hace tiempo que Daniel descubrió algo sobre ti, y para él y para mí es importante abordarlo», confesó Juan, sintiendo que su voz resonaba con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. La expresión en el rostro de su madre se tornó sombría. «No sé a qué te refieres, Juan». «Siempre he sido sincera contigo sobre nuestras vidas», respondió, agachando la mirada. El silencio envolvió la habitación, y Juan percibió cómo en ese momento ambos estaban en un precipicio. Era un abismo que debía ser cruzado. «Mamá, el silencio no puede ser nuestra respuesta. Daniel y yo merecemos entender nuestra historia, y tú también necesitas liberarte de ese pasado. Cada uno de nosotros tiene cicatrices, y enfrentarlas es el camino a la reconciliación», declaró Juan, sintiendo que las palabras fluían con sinceridad. A medida que su madre levantaba la vista, una pesada carga parecía aplastarla. «Tienes razón, he vivido con muchos secretos, pero nunca quise que te afectaran. Fue una forma de protegerte.
A veces ni yo misma puedo comprender mi pasado, dijo, y en ese instante Juan vio una grieta en su fortaleza. La conversación se convirtió en una danza de revelaciones. Su madre, poco a poco, comenzó a compartir la historia de su juventud, de decisiones difíciles tomadas en momentos de desesperación, de sacrificios que había hecho por su familia. Juan escuchaba con atención, sabiendo que cada palabra era un paso hacia la comprensión, un hilo que tejía un nuevo panorama entre ellos. Hubo momentos oscuros, Juan, momentos que decidí cargar sola para que ustedes no lo sufrieran, pero ahora veo que eso nos ha alejado. Me costó tanto adaptarme a ser la mujer que representabas como madre, confesó, con lágrimas en los ojos. Sé que eres fuerte, pero es ese mismo valor el que debemos usar ahora. No importa lo que hayamos pasado, lo que importa es cómo elige cada uno enfrentar y sanar esas cicatrices, contestó Juan, dándose cuenta de que no solo estaba guiando a su madre, sino también a sí mismo en un proceso catártico. Cuando la carga del pasado se fue desahogando entre ambos, Juan sintió cómo se liberaba de un peso que había llevado por años. Esa jornada no solo significaba comprender a su madre, era una forma de sanar el legado que deseaba transmitir a Daniel. Al salir de la casa, con la conversación aún resonando en su mente, Juan respiró hondo. La sensación de satisfacción lo envolvía. Había dado el primer paso hacia la curación familiar. La última parte del camino era hablar con su hijo, compartir lo que había aprendido, mientras se reconectaba cada vez más con su verdadero ser. Al llegar a casa, se encontró con Daniel sentado en el sofá, sumido en sus pensamientos. La conexión entre padre e hijo había crecido de manera insospechada, y ahora era el momento de revelarles las verdades que habían salido a la luz. Sin dudarlo, Juan se había preparado para enfrentar el futuro. Daniel, comenzó, sus palabras fluyendo con confianza, unas palabras que eran todo menos tímidas. La abertura de Juan sentó las bases para un diálogo que daría un nuevo sentido a la relación con su hijo. Ambos se sumergieron en un intercambio honesto sobre el legado familiar, y la norteada marcha hacia la reconciliación y el aprendizaje comenzó. Juan recordó las palabras de Luisa y se dio cuenta de que enfrentar sus propios miedos había permitido que la verdad comenzara a liberarlos. A medida que conversaban, Juan entendió que el viaje estaba lejos de terminar, pero había encontrado en su vulnerabilidad la clave para la transformación. Daniel lo escuchó con atención. La comprensión y curiosidad brillaban en sus ojos. Sé que todo esto puede ser desconcertante, hijo, pero es esencial que enfrentemos nuestros pasados para poder caminar conscientes hacia el futuro que deseamos, dijo. Y al ver la expresión en el rostro de Daniel, sintió que el crecimiento personal de ambos estaba comenzando a entrelazarse de maneras inesperadas. Han enfrentado sus historias. El pasado ya no era una carga que ocultar, sino un puente a un futuro juntos. Juan había logrado llegar al corazón de su hijo, y en ese pequeño paso comenzó a ver lo que realmente significaba ser un padre. Cuando la noche llegó, al mirar hacia el cielo estrellado, Juan sintió una mezcla de gratitud y esperanza. La realización de que había tomado las riendas de su propio destino lo llenó de orgullo. La verdad era su aliada, y el crecimiento su victoria. Había demostrado que las historias, aunque complejas, eran herramientas para la sanación y el amor. La transformación individual que había acontecido lo llevó a un renacer. Gracias a su valentía, ahora estaban preparados para enfrentar el futuro con la certeza de que la vulnerabilidad no era debilidad, sino una forma de renacer en cada relación. Y así, mientras la familia de Juan se sentaba a la mesa, construyendo un nuevo vínculo basado en la confianza, recordó que esta era solo la primera de muchas historias que aún estaban por relatarse. De pie ante un horizonte renovado, supo que había llegado el momento de aprovechar cada oportunidad para seguir su camino hacia la realización personal. No lo olvides. Aquí, las experiencias transformadoras y de superación personal continúan. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre cómo se desarrolla esta historia. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver estas conclusiones. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Estamos en esto juntos.